Hola, ¿sabías que la Constitución tiene un problema de diseño técnico que en la práctica puede premiar el ausentismo político? Suena extraño, pero es una realidad institucional. Ocurre cuando la ley exige una mayoría absoluta calificada calculada sobre el total de los integrantes de un Congreso, y no sobre los que están presentes. Eso. Por ejemplo, el artículo 115 constitucional que exige las 2/3 del número total de legisladores para revocar el ayuntamiento o a un funcionario público. Como planteamiento técnico, la solución sería básicamente modificar este tipo de cláusulas para que las mayorías se cuenten únicamente con los integrantes en las sesiones. Número de integrantes en las sesiones. Perfectamente. De este modo, se asegura la eficacia del control constitucional y parlamentario, donde se puede fomentar el debate en pleno. ¿Qué opinan ustedes? Órale. Pues bueno, buenas tardes. Me encuentro aquí con el doctor David Fernando Hernández Tinoco, licenciado por la Universidad Autónoma de México. Cuenta con una especialidad en Derecho de Amparo con mención honorífica por nuestra universidad, la Universidad Panamericana, así como un título de maestro en Derecho Procesal Constitucional por la misma. Doctor, voy a atreverme a hacerle un par de preguntas relativos a nuestro tema acerca del libro del doctor Vázquez Gómez sobre la crisis número uno. En este libro pues hablamos sobre el cálculo de mayorías calificadas sobre el total de integrantes en un congreso. Entonces pues me atrevo a preguntarle si usted considera que calcular la mayoría o las mayorías calificadas sobre el total de integrantes de un congreso es viable y no sobre los presentes, entendiendo que esto puede debilitar de facto el contrapeso institucional que debe haber en el Poder Legislativo. ¿Qué opinión me puede dar sobre ello? Bueno, antes que nada, buenos días o buenas tardes, no sé qué hora se vea esto, pero pues para mí es un placer, un orgullo el hecho de que me tomen en cuenta para dar mi humilde opinión al respecto. Eh, Siempre en las clases a los alumnos les digo que para entender el derecho constitucional hay que entender la ciencia política, porque de otra forma no se entendería el derecho constitucional. El derecho constitucional es más ciencia política que jurídica, en el sentido estricto y de fondo. Entonces, para lo cual, pues bueno, pues a la pregunta expresa, pues bueno, mi opinión es la siguiente. Ah, el Parlamento, por ejemplo, es el foro por excelencia donde los representantes deben ofrecer razones, debatir abiertamente y votar para resolver sus diferencias. Exigir la mayoría sobre el total de los integrantes, pues premia la inasistencia o la sesión estratégica, ¿no? Eso tiene un impacto negativo porque al permitir que un legislador bloquee una reforma simplemente por no ir a trabajar rompiendo el quórum, se le otorga entonces, sí, un veto pasivo que vacía de contenido, pues, la deliberación. El ausentismo entonces se convierte en una fuerza política superior al argumento sustentado en la tribuna, o sea, no hay un intercambio de razones y por lo tanto hay un silencio estratégico que paraliza propiamente al Estado en su momento en su función legislativa, porque el legislativo no solo tiene la función de crear las leyes, tiene muchas más funciones, ¿sí? Y que en un Estado constitucional democrático de derecho, pues son este, eh, torales para entender lo que son los frenos y los contrapesos. Ok, ¿y usted cómo considera, cómo piensa que afecta a la vida democrática que una fuerza política, en este caso, que sea mayoritaria, puede y tenga la capacidad o la fuerza para bloquear una votación trascendental con un simple acto de ausentarse realmente en un pleno, ¿no? ¿Qué sanciones le pondría usted a un funcionario para evitar o fomentar estos incentivos para no ausentarse? Bueno, esa es también una pregunta pues, muy buena y muy profunda, ¿no? Pero voy a tratar de responder conforme a los estándares y parámetros de mi pensamiento. En ese sentido, pues en una democracia, pues los ciudadanos eligen representantes para que tomen decisiones y estos asuman las consecuencias, ¿no? Esto tiene un impacto importante porque el ausentismo estratégico, como entiendo la pregunta, es una fuerza política propia de facto para bloquear una reforma trascendental o un nombramiento clave, ¿no? Esto es sin pagar el costo político de su postura.
Entonces, al no haber un registro de votación como un no al lado de su nombre, se diluye la rendición de cuentas. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, es el ejercicio del poder mediante la evasión. Esto sustituye, por supuesto, pues la deliberación por un, digamos, como un boicot logístico, ¿no? La democracia se dignifica cuando se confrontan razones en la tribuna. Por lo tanto, cuando el bloqueo se logra, cuando el bloqueo, ¿sí? Esto vacía de contenido propiamente el pleno, ¿no? ¿Por qué? Porque el debate de ideas es reemplazado simple y sencillamente por la aritmética del quórum. Ya no importa quién tiene los mejores argumentos jurídicos para defender o rechazar una iniciativa, o los argumentos sociales, o los argumentos de impacto económico. No, eso ya no importa, ¿no? Lo único que importa entonces es quién tiene la capacidad de romper la sesión. Eso, digamos que infantiliza y vacía de contenido, como lo dije, el foro parlamentario. Entonces convierte esto en un tablero estratégico nada más de puro logística y no propiamente un debate político, ¿no? Entonces, que una fuerza política minoritaria, por ejemplo, pueda paralizar al Estado simplemente quedándose en el pasillo, no registrando su asistencia, pues es una pervención de las reglas de la mayoría, ¿no? Por lo tanto, pues esto equivale a que el voto de quien se esconde valga más de quien asiste. Además, representa pues un fraude del electorado. Los ciudadanos no votan por legisladores que no legislan, o sea, que no asisten, ¿no? Entonces, como sanción, pues imagínate, ¿no? O sea, el hecho de pedir que pues estos funcionarios abdiquen de su función constitucional mediante su ausencia, ¿no? Sería como que una buena estrategia de sanción, ¿no? Em, pues, no sé, cuando la ciudadanía observa que las decisiones más importantes del país se definen por si un grupo de legisladores decidió entrar o no al salón de plenos, pues el mensaje que se envía es pues devastador para nosotros, ¿no? Nosotros los ciudadanos de a pie. Eso, pues al final de cuentas, erosiona las instituciones, la percepción pública de la política pasa a ser de un espacio de acuerdos a un juego de artimañas de procedimentales, ¿no? Y esto alimenta, pues, el cinismo del ciudadano y debilita la legitimidad de origen del propio Congreso. Y por lo tanto, pues, uno como de a pie se siente completamente defraudado al efecto. Es mi postura. Claro, ¿y usted puede estimar viable una reforma constitucional para que estas mayorías se midan en función de de los legisladores presentes, más bien obligando a los partidos a forzosamente debatir en un pleno? Pues yo no estimo que no solo es viable, sino es imperativo, ¿no? Para revitalizar nuestro sistema democrático. Una reforma constitucional que establezca que las mayorías calificadas se midan sobre los legisladores presentes, siempre que existe un quórum legal de instalación, pues devolvería al Parlamento su función central como espacio de deliberación. Esa reforma, pues bueno, atacaría la raíz del cinismo de procedimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque obligaría a todas las fuerzas políticas a abandonar el ausentismo estratégico y a retomar, pues, la argumentación pública. Y esto es interesante porque yo creo que la reforma constitucional sería el último paso, porque ellos bien pueden adoptar protocolos que se basan, pues, en las leyes del Congreso General y en el reglamento de la Cámara de Diputados. Eso se puede, ¿no? Ellos tienen un centro de estudios legislativos y que bien ellos a través de esta argumentación deliberativa, ajá, pueden como que formular bien las reformas, pasarlas, pero obviamente con toda una estructura de argumentación en materia, en sede legislativa, ¿no? Pero bueno, volviendo un poquito, esa es como una cuestión antes, una cuestión previa a la reforma constitucional, pero digamos, si hablamos de una reforma constitucional, pues esa los obligaría a los partidos a estar presentes si quieren influir en el resultado, ¿no? Porque entonces ahí estaríamos elevando el estándar de la representación. Estaremos pasando de una democracia de quórum, donde el éxito político, pues es la parálisis o no
una iniciativa a una democracia de razones. Es de lo que se trata la argumentación en sede legislativa, ¿no? Donde el éxito es la persuasión. Donde hay persuasión, hay argumentación, ¿no? Entonces, en esta medida, se protegen los frenos y sobre todo los contrapesos institucionales al asegurar que su integración pues no depende del secuestro de las minorías, sino del ejercicio responsable del voto de quien asume su compromiso constitucional en el Pleno. Ese es mi punto de vista. Ahora, como profesor de la UNAM y abogado, materia constitucional procedimental, pues bueno, considero que este es un tema de vanguardia, ¿sí? De estado del arte en este derecho procesal constitucional, que, bueno, soy maestro por su universidad, entonces, pues la verdad es que bastante bien con la entrevista y pues nada, es mi postura. Es cuanto, no sé si se le ofrezca otra cosa. No, nada más, no me queda nada más que agradecerle y muchas gracias por darme la oportunidad de entrevistarlo. Considero que es una muy buena postura la que usted nos da y es una buena solución a esta crisis, ¿no? Como lo ha postulado el doctor José María Soberanes y el doctor Francisco Vázquez Gómez en el apartado final, más que nada refiriéndose un poco a, o retomando un poco las ideas del federalismo. Y pues bueno, o sea, noto un poco vaya, en el sistema mexicano noto un poco de ausencia de personas y teóricos y gente que realmente entiende cómo funciona la ingeniería constitucional, ¿no? Al final usted como profesor y creo que tiene una gran responsabilidad en fomentar el conocimiento, las ganas de aprender, eh, la fuerza para poder continuar con una siguiente generación de juristas tal vez que puedan arreglar este tipo de crisis constitucionales. Entonces, nada más, me queda Aquí estamos con el doctor Elías Villanueva Ochoa, que nos va a explicar ahorita, le vamos a entrevistar. Pues vamos a iniciar, ¿no? ¿Usted considera que calcular la mayoría calificada sobre 2/3 del número de los presentes y no sobre el total formal del Congreso debilita de facto los contrapesos institucionales? Sí, porque debería de tomarse las decisiones con base en una mayoría simple que permita que las minorías del Congreso tengan mayor participación para el debate y toma de decisiones. Al considerar estas 2/3 la Constitución actual para la toma de decisiones trascendentales para el país, lo que ocasiona es que las minorías no sean consideradas para el efecto de tomar las votaciones trascendentales para el país. Qué gran aporte nos dio ahorita. Otra pregunta que me gustaría hacerles: ¿cómo afecta la vida democrática que una fuerza política pueda bloquear una votación trascendental con el simple acto de ausentarse del pleno? Soy de la opinión que esta situación de reventar como se conoce en la política, reventar el quórum, es un acto antidemocrático porque afecta a las minorías, que no les permite debatir las ideas sobre alguna iniciativa que se haya presentado por alguna de las personas o instituciones debidamente legitimadas para presentar iniciativas de ley. Por lo tanto, estimo que se tiene que hacer una modificación para apoyar los derechos de las minorías y permitirles el que puedan debatir y que sean escuchadas, para que con una democracia participativa puedan ser escuchados todas las minorías y respetar sus derechos para que se puedan debatir sus ideas y puedan salir mejores los productos legislativos. Muchísimas gracias. Este aporte a la democracia que podría verse debilitada con este tipo de redacciones legislativas que hay, ¿no? Y para terminar esta concreta y buena entrevista, ¿usted estima viable una reforma constitucional para que estas mayorías calificadas se midan en función de los
legisladores formales, obligando a los partidos ya a debatir totalmente en el Pleno? Sí, como lo he comentado en mis respuestas, el hilo conductor de lo que yo respondí va en el sentido de proteger los derechos de las minorías a efecto de que puedan ser escuchadas y así tener una democracia más participativa, lo cual va a traer como consecuencia alcanzar consensos o escuchar por lo menos a las minorías y obtener leyes debidamente consensuadas y que hayan sido, si no es el caso de que salga al 100% la votación a favor, sí escuchar a las minorías para que efecto de determinar qué aportaciones pueden mejorar las iniciativas de ley. Muchísimas gracias, doctor. Mucho gusto.